Alcanzando la madurez espiritual. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Leamos todos, dice la santa palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Amén y amén. Efesios, la carta que Pablo escribe a los Efesios, de ella el Señor nos ha permitido ya hablar varias veces, meditar en su palabra varias veces, leerla varias veces. Y en esta porción, igual de importante que todos los pasajes, nos muestra lo que podríamos decir la segunda parte de la carta. Podemos decir que la carta se divide en dos importantísimas porciones. Los capítulos del 1 al 3 nos enseñan acerca de la doctrina bíblica, esa doctrina tan importante que es ese cimiento que debemos tener todos los creyentes. Es lo que nos sustenta, lo que sustenta nuestra fe, nuestra creencia firme en el Señor Jesucristo. Allí entonces sabemos acerca de la salvación que es por gracia, fundamento de nuestra fe. No es por obras, sino por gracia. Acerca de la reconciliación que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Acerca de ese misterio, y recordemos que lo que es un misterio bíblicamente en este contexto, se refiere a aquello que, una verdad que estaba escondida hasta el Nuevo Testamento. Es decir, Dios, el mismo Dios Todopoderoso ya lo había predestinado. ¿Y es cuál? Ese misterio, que la iglesia, los gentiles, haríamos parte como coherederos del reino de Dios. En principio, en el Antiguo Testamento se pensaba que solamente eran los judíos, los israelitas, pero Dios en su infinita gracia desplegó para nosotros también todo ese favor, todo ese regalo inmerecido. Y es así entonces como nos enseñan las doctrinas bíblicas acerca de la predestinación, acerca de la elección, todo esto que conocemos de los escritos de Pablo, lo encontramos en estos primeros tres capítulos. Pero del 4 al 6 podríamos decir nosotros que está allí la práctica. Los tres primeros capítulos es la doctrina. Los otros
3 es la práctica, es poner en práctica las enseñanzas bíblicas, es la vida del cristiano en el día a día, es cómo debemos tener un comportamiento idóneo a nuestra fe, acorde a nuestra fe, delante de Dios y delante del mundo. Es una parte importante y es una responsabilidad que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros y que la debemos de mirar con mucho cuidado, con mucha atención y con mucha disposición para hacer la voluntad del Señor. Entonces, en esta segunda parte encontramos cómo debe ser la conducta del cristiano. Nosotros debemos de saber que, y cuando conocemos todas las doctrinas bíblicas, esas invaluables bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios a través de Jesucristo, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero también esta carta nos enseña, esta segunda porción bíblica nos enseña acerca de la responsabilidad de vivir de una manera digna y debemos de ser conscientes del peligro de caer en un conformismo de tal manera que nos haga sentirse satisfechos y complacidos en nosotros mismos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cuál es el peligro? Que creemos que ya tenemos lo suficiente y que ya solo nos resta sentarnos a esperar que Jesucristo venga por nosotros o que el día que muramos vamos a ir delante de Él. Y que ya lo sabemos todo y que no necesitamos hacer nada más. Y no es eso, porque eso es una trampa del maligno, es una trampa del enemigo. Por el contrario, lo que nos invita la palabra de Dios es a ser vigilantes. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces lo manifestó. La importancia de vigilar, de estar nosotros pendientes de nosotros mismos más que de los demás, de cómo está nuestra vida y nuestra relación con nuestro Dios. Y esto se consigue a partir de ser persistentes, insistentes en la lectura bíblica, en el estudio bíblico y en la oración. Cuando empezamos a sentir como esa comodidad, como estar satisfechos con lo que ya hemos recibido, nos vamos apartando de la oración, nos vamos apartando de los devocionales, nos vamos apartando de la congregación, nos vamos apartando de dedicarle un poco más de tiempo a los versículos que leemos en el día y escudriñar un poquito más y más. Y esto nos va a mantener en comunión con nuestro Señor. De lo contrario, simplemente escuchamos una prédica por allá que quizás pueda ser por uno de estos medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y con eso vamos a quedar, según nosotros mismos, satisfechos. Pero realmente estamos cayendo en un adormecimiento espiritual. Y por el contrario, la palabra de Dios entonces nos invita a estar activados y reactivados permanentemente. Y esto nos va a ayudar a alcanzar esa madurez espiritual de la que habla el título del día de hoy. Entonces, viniendo al pasaje Efesios capítulo 4, empezamos en el versículo 1 y empieza Pablo diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa este versículo? Primero, yo pues preso en el Señor, está hablando de esa sujeción, de que Él está sujetado a su voluntad, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo, no a su propia voluntad, a la voluntad de Pablo. Es decir, si lo ponemos en nuestras palabras, sería nosotros presos en el Señor, significaría que nosotros, cada uno de nosotros allí con su propio nombre, estaríamos diciendo, yo estoy a disposición y bajo la voluntad de mi Señor. Y es muy importante porque cada uno de nosotros comprendemos a través de la Biblia que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados a precio de sangre y que nos debemos a un amo y a un Señor que se llama Jesucristo. Él nos trata con inmensa misericordia, con invaluables obras de amor que hace para nosotros. Pero eso no significa que nosotros no nos debamos a Él, que nosotros no le debamos todo respeto, toda adoración, el temor de Dios. Y Pablo está diciendo,
que él es un preso en el Señor, es decir, que él está bajo la voluntad estricta de Dios. Y por causa de eso es que él está preso. Físicamente está preso, pero más allá de lo que está viviendo su cuerpo, él dice, yo no me puedo salir de la doctrina bíblica. Yo no me puedo salir de lo que el Espíritu de Dios manda y ordena. Nosotros no nos podemos salir de lo que escrito está en la Biblia, porque es allí donde está esa luz que ilumina nuestro camino. Y dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. ¿Qué significa ser digno o vivir como es digno? Vivir conforme al Evangelio. Ser consecuentes con lo que hemos aprendido. Por eso decíamos, los 3 primeros capítulos nos enseñan esa doctrina. Ahora, vivir como es digno es vivir de acuerdo a la doctrina, comportándonos conforme a la doctrina, comportándonos de tal manera que honremos a ese Dios que se manifestó con tanto amor, ese favor, esa gracia para salvación nuestra. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. No podemos separar el conocimiento bíblico con la vida, con la práctica, con lo que hacemos en la práctica. Somos una sola cosa. El conocimiento y la práctica tienen que estar unidos. La revelación bíblica tiene que ser aplicada en nuestro día a día. Y eso es andar dignamente delante del Señor. ¿Por qué? Porque la vocación, cuando dice ahí vocación con que fuiste llamados, esa vocación es el mismo término llamados. Es decir, traduciéndolo en el español sonaría como redundante, como es digno del llamado con que fuiste llamados, diríamos en el idioma español, si lo tradujéramos literalmente, como es digno del llamado con que fuiste llamado. Lo que está haciendo el original es un énfasis en la importancia del llamado, que quien nos llamó es el santo del Señor, que quien nos llamó es el santo de Dios, el mismo Dios que habitó entre nosotros. Él es el que nos está llamando. Y como es Él el que nos está llamando, ¿cómo debemos responder a nuestro Señor, a ese Señor todopoderoso? En 2 Timoteo 1:9 nos dice que no es solamente cómo caminamos, digamos, haciendo nuestras obras, lo que Él nos manda, sino que va un poco más allá. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el Dios Todopoderoso, quien nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Miremos ahí que es llamó con llamamiento. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Allí nos está diciendo la palabra del Señor. Nos está diciendo nosotros, ese llamado lo tenemos que recibir con mucha gratitud y una vez más, con mucha disposición para hacer la voluntad del Señor. No fuimos llamados por cualquier hombre. No fuimos llamados a ser parte de cualquier grupo religioso. No, fuimos llamados para ser partícipes del reino de Dios. Y esto miremos lo importante. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa? Que el Señor ya se había fijado en nosotros, que el Señor ya nos había amado desde antes que nosotros naciéramos. Ese Dios todopoderoso, miremos el universo que lo creó todo con su poder, fijarse en nuestra pequeñez y amarnos. Merece que nosotros nos dobleguemos delante de Él y le adoremos. Volviendo al versículo 1, entonces encontramos, dice, con esa vocación con la que fuisteis llamados, es decir, entendiendo quién nos llamó y entendiendo que Él merece toda la adoración, es allí donde tenemos que poner nosotros el énfasis. Y es que de andar como es digno. Andar como es digno. Es decir, con nuestro comportamiento dignos de personas que honramos a un Dios verdadero. Versículo 2.
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, una forma de andar dignos delante del Señor es andando con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué significa humildad? Para esto Santiago capítulo 4 versículo 6 nos da algo muy importante y nos dice es que Dios resiste a los soberbios, es lo que nos dice, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Y por qué este versículo de 4 es tan importante? Porque para nosotros no tener esa resistencia de Dios, nuestro corazón debe ser verdaderamente humilde. Nuestro corazón debe estar siempre entendido en que nosotros dependemos soberanamente de Dios. Y eso nos hace entender que no somos más que ninguna de las otras personas, que nuestro espíritu no puede estar más allá de lo que es el espíritu del otro. No creernos, no mirar a los otros con un menosprecio, pensando que nosotros somos más, incluso pensar que somos más que los no creyentes. Estamos en este lugar por gracia y no lo podemos olvidar. No fue por obra, no porque éramos buenos, no porque éramos santos, no porque éramos justos. De hecho, Dios escogió a lo más malo del mundo y ahí nos podemos contar nosotros. Entonces, esa humildad nos hace ver que delante del Dios debemos ser reverentes y que nosotros necesitamos de Él y que nosotros no somos más que ninguna otra persona. Y por eso es que viene, dice, mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Y esa palabra mansedumbre, entonces, es la mansedumbre tiene que ver con tener el control tanto de las emociones de cada uno de nosotros como del propio espíritu. Es decir, nosotros para vivir en mansedumbre debemos de tener siempre, debemos de estar siempre gobernándonos a nosotros mismos. Debemos nosotros siempre entender que nuestro comportamiento debe reflejar la dependencia a ese Dios todopoderoso. Nuestro comportamiento debe estar siempre sujetado a la palabra de Dios y no a nuestros propios deseos. Mire, la forma en que nosotros reaccionamos por momentos, el Espíritu Santo nos lleva a pensar que todavía nosotros tenemos problemas con ese tema. ¿Cuántas tragedias se han desatado porque en una discusión pequeñísima, en un momento de una imprudencia que no pudo ser tan grave, por causa de levantarse el uno contra el otro, se convierte en la muerte de una de las personas, en una tragedia familiar, en una tragedia social? ¿Y esto es por qué? Porque no hay mansedumbre. Y la mansedumbre, repito, entonces es un espíritu tranquilo, con emociones y mente controladas. El espíritu, las emociones, la mente controladas. La mente controlada, ¿por qué? Porque a veces dejamos divagar todo en nuestra mente. Y cuando llega el momento de contestar, cuando llega el momento, estamos exaltados porque ya lo teníamos maquinado. Y vamos con el impulso de reaccionar y tratar mal a las otras personas. Quizás las otras personas solo cometieron un error, pero no buscando hacernos daño, se equivocó. Y reaccionamos bruscamente porque tenemos un espíritu que no está en mansedumbre. Y a esto nos dice la palabra de Dios que debemos de ponerle mucho cuidado, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es que el amor, ¿qué es el amor? O sea, recordemos que el amor no es lo que el mundo, la sociedad toma, que está basado en un sentimentalismo. Y en tú me das, yo te doy, y yo te correspondo conforme a lo que tú me vas dando.
ese es el amor del mundo, no. Y a nosotros la Biblia nos enseña claramente, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. O sea que es una acción de dar, es una acción de entregar. Entonces, el amor es dar lo mejor de uno, dárselo al otro, para su crecimiento. Y no necesariamente es lo que el otro quiere para sí. ¿Qué significa? Nosotros, nuestro propósito debe estar encaminado en entregar todo lo que sea necesario a la otra persona para que esta otra persona crezca espiritualmente. Puede que la otra persona no sea no sea lo que está esperando de nosotros en este momento. Quizá está esperando que por una obra de amor que nosotros deberíamos tener es soportarle todas sus acciones que están gobernadas por el maligno, en un desorden de vida, en un desorden emocional, donde está en vicios y todo esto. Y una obra de amor, según ellos, sería que nosotros simplemente los dejemos tranquilos y no les ayudemos a salir de allí. No, por el contrario, la obra de amor está en qué? En que ellos reconozcan o puedan entender a través del Evangelio que están apartados de Dios y que necesitan de su misericordia, que necesitan conocer el camino de la verdad. No es lo que ellos esperan hoy, pero quizás mañana cuando lo comprendan, le van a dar gracias a Dios. Ese es el amor, con paciencia los unos a los otros, porque si nosotros perdemos la paciencia, porque la respuesta de hoy no sea la que nosotros hubiéramos querido, pero Dios es el que hace la obra y quizás mañana, pasado mañana, con nuestra persistencia en el amor, porque ese amor necesita persistencia y necesita ser un amor aguantador, ir edificando, dejando esos cimientos para que las personas crezcan en el conocimiento de la verdad. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos significa usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto, ser diligente. Entonces, ser solícitos es actuar con velocidad, es decir, pronto, ser muy prontos, muy rápidos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo lo haríamos eso? ¿Cómo haríamos para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Pues necesitamos saber que el vínculo de la paz está basado en el cumplimiento de la voluntad de Dios, soportando las pruebas. Nuevamente, el vínculo de la paz, ¿qué es lo que nos une en esa paz verdadera? Es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes estamos llamados ¿a qué? A cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? La Biblia nos dice. Por eso lo importante de no dejarnos adormecer en nuestra fe, sino que es insistir, persistir, no descansar en estudiar la Biblia, en congregarnos, en orar, en clamarle al Señor, en suplicarle, en depender 100% de Él. Y esto va a generar en todos los creyentes ese vínculo, esa cadena de amor que es el vínculo de la paz. En Cristo Jesús, o Cristo Jesús con su obra nos ha reconciliado, ha hecho la paz con nosotros. Dios hizo la paz con nosotros, no es que nosotros hayamos hecho la paz con Él. Pues ahora nosotros tenemos que llevar ese vínculo de la paz a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros todos estamos llamados para honrar a Dios, viviendo esa paz, repito, que está necesariamente en la verdad del Evangelio. El vínculo está basado en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es allí donde nosotros debemos vivir. Y hay veces por hacer la voluntad de Dios, o hay veces no, la gran mayoría de las veces tenemos que pasar por pruebas. Esas pruebas sirven para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y eso nos fortalece y nos da esa capacidad de ayudar a otros, porque nosotros hemos pasado por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, y tenemos a través del Espíritu Santo la capacidad de ayudar a otros. Ese es el vínculo perfecto de la paz.
Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuevamente la palabra vocación. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos anima a nosotros? ¿A qué nos lleva la palabra de Dios? Sabemos que a nosotros nos espera el reino de Dios, que allí hay un lugar guardado para nosotros, esa salvación para vida eterna. Y eso es lo que nos anima. Pero nosotros tenemos como cuerpo, el cuerpo, cuando dice un cuerpo se habla de la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, unidos al Espíritu, por eso lo vemos ahí con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Nosotros, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y nuevamente entonces tenemos que mirar lo importante para cada uno de nosotros, que la vocación es llamado. Entonces, ese llamado, con ese llamado que nosotros tenemos, así nosotros debemos de comportarnos como el cuerpo de Jesucristo, unido como la iglesia de Jesucristo, unidos al Espíritu Santo. Y con esa esperanza es la que nosotros debemos de vivir, vivir gozosos para el Señor, vivir haciendo, viviendo en la voluntad de Dios. Sigue diciendo, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor significa saber que nos debemos someter a Él. Señor, señorío, el señorío que Él tiene sobre nosotros. Entonces, si hay un solo Señor, porque efectivamente, ciertísimo es, hay un solo Dios, un solo único Señor. A Él nos debemos y nos debemos sometiéndonos a su voluntad. No es solo de palabras, no es solo un reconocimiento allí abstracto, no. Cuando decimos que Jesucristo es mi Señor, es porque yo estoy dispuesto y comprometido a obedecerlo. No todo el que me dice Señor, Señor, era algo que reclamaba siempre nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque de labios es muy fácil decirlo, pero lo debemos decir es desde nuestro comportamiento, desde nuestras acciones, desde el día a día. Yo hago esto porque con esto honro a mi Señor. Yo no hago esto porque con esto deshonro a mi Señor. Y esto tiene consecuencias para mí, sí, claro. Puedo tener pérdidas materiales, puedo tener momentos de frustración, de tristeza, de una gran cantidad de cosas, pero nunca debemos de perder esa paz, de ese gozo de la paz de que lo estamos haciendo para el Señor. Quizás de momento muchos digan, ve, salimos perdiendo. No, estamos ganando porque estamos honrando a nuestro Señor. Una fe. ¿Una fe en qué? En la verdad. Una fe en Cristo Jesús. Una fe en un único Dios verdadero. Oye Israel, el Señor Dios uno es. Es en Él en que nosotros tenemos la fe. Es en Él, en las Escrituras, en que nosotros creemos y a través de ellas nos acercamos a Él. Y por eso es tan importante que todos conozcamos las Escrituras para que todos tengamos una misma fe. Porque dice una fe, un Señor. ¿Qué significa? Que no hay nada más a lo que nosotros podamos sujetarnos. Nuestra vida debe estar sujetada, sometida exclusivamente a la voluntad de nuestro Dios. Un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo al que se refiere aquí es el bautismo por agua. Recordemos que bíblicamente hay varios bautismos. El bautismo, por ejemplo, del Espíritu Santo. En este caso no se refiere al bautismo del Espíritu Santo, sino al bautismo que fue hecho a través del agua. El bautismo por agua. Y recordemos que el bautismo por agua era una manifestación pública de nuestra fe. Y hay algo que es muy interesante y es que el bautismo es la preparación para el servicio, es el inicio de nuestro ministerio. Jesucristo cuando se bautizó en agua, ahí en ese momento empieza su ministerio. El bautismo es ese comienzo del ministerio de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos algo por hacer para el reino de Dios, que Dios ya lo preestableció.
y nosotros debemos de buscar es cómo lo debemos hacer según la voluntad del Señor. Entonces, el bautismo es como esa preparación para el servicio. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué significa? Soberanía. Aquí lo que encontramos es la soberanía de Dios, un Dios absoluto y soberano, un amo y Señor. ¿De qué? De todos, de todos, de todos, dice la palabra del Señor. Padre de todos, el cual es sobre todos, el cual es por todos y el cual es en todos. Soberanía total de Dios. Un Dios y Padre. Dios como Señor, como Creador y Padre como proveedor. Bíblicamente tiene la implicación de proveedor, pero cuando pensemos en proveedor no pensemos solamente en quien nos da el alimento material todos los días, sino el que nos ha provisto de la salvación, el que nos ha provisto un Salvador, un Mesías, el que nos ha provisto de las palabras, de su santa palabra a través de la Biblia para que nosotros comprendamos sus propósitos. Ese es el Padre que nos ha provisto de lo que necesitamos. Y Él es soberano en nuestras vidas. Y si Él es el soberano, están las decisiones de Él, todas y ninguna de nosotros. Debemos de comprenderlo de ese tamaño. Es la voluntad total de Dios y de la voluntad mía queda en cero, queda en nada. Es cómo logro yo comprender la voluntad de Dios para honrarlo. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Veníamos hablando acerca de la iglesia de Jesucristo. Cuerpo de Cristo, hablando de la suma de cada uno de los miembros de la iglesia, conformamos en sí lo que es la iglesia de Jesucristo. Pero aquí dice, aquí ya cambia y lo trae de manera individual, de una responsabilidad individual. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta a cada uno, repito, es un trato individual y también nos trae una responsabilidad individual. Hay veces, y se torna mucho en las iglesias, sobre todo en esas iglesias más grandes o mega iglesias, que todo se deja en manos de los líderes o del pastor principal y él es el que tendría que responder por todo y simplemente los congregados se van detrás de ese líder y allí pare de contar. Pues resulta que no, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado el don de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros mínimamente tenemos un don, mínimamente tenemos un don. Y en esa gracia que se nos ha dado, que es la salvación, ese regalo, Dios ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros, un propósito, una responsabilidad, la cual debemos asumir. Y de esto es que nos habla la palabra del Señor. Dice, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablando de Jesucristo. Recordemos que cuando Cristo Jesús muere, dice que desciende a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos que habían muerto antes de Jesucristo, que habían muerto con la fe que tenía Abraham, con la fe en un Dios verdadero, en un Dios único, con la fe en la venida de un Mesías, todos esos fueron llevados de allí, de las partes bajas de la tierra, al reino de Dios. Fueron llevados con ellos. Fue llevada la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos dones, sobre esos dones, es lo que está hablando la palabra de Dios en este pasaje. Y con un propósito, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, hay una multiforma de dones, todos con igual importancia, que es lo que debemos hacer claridad. No es que quien haya recibido el don de apóstol, permítame hablar en primera persona en esta vez, en esta ocasión, los apóstoles son aquellos primeros que escogió el Señor, los primeros que tenían una misión específica de anunciar el evangelio, y a través de ellos se hicieron muchas señales, muchos milagros. Y eso era para confirmar que lo que ellos estaban enseñando y lo que dejaron escrito después era inspirado y guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen que se autoproclaman apóstoles, que yo soy apóstol de Jesucristo, pero no con el ánimo de servir al evangelio, sino de tener un lugar alto en medio de la congregación, para mostrarse por encima de los otros, que ese es el super ungido y que los otros tienen que seguirle y obedecerle a él. En eso se convirtió, se desvirtuó el evangelio. ¿Y qué hablamos ahorita? Mansedumbre, humildad, no mostrarse, no aparentar, no querer ser más que las otras personas. Sigue diciendo, entonces, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y para qué es estos ministerios? ¿Para qué él constituyó estos diferentes grupos de personas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? El propósito es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Distinto a lo que muestra la tradición, que los santos muestran por ahí una imagen de barro y dicen ese es el santo tal o el santo tal. No, no, no. Desvirtuado totalmente, no. Los santos bíblicamente somos todos y cada uno de nosotros el grupo de creyentes. Y cuando dice santo no significa que nosotros ya no seamos pecadores o que nosotros ya no cometamos pecados o que nosotros ya no nos equivoquemos. No, santos es porque fuimos santificados por el mismo Dios verdadero. Él es el que ha hecho la obra en nosotros y nos ha dejado la palabra para que cada vez que pecamos nosotros nos arrepintamos y vengamos delante de Él arrepentidos en el nombre de Jesucristo. Es allí donde se da la justificación. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, significa que todos y cada uno de nosotros necesitamos crecer, conocer y avanzar más en el Evangelio de Jesucristo. Por eso decíamos al principio que no podíamos dormirnos, pensar que ya es suficiente con lo que tenemos, con lo que conocemos. No, por el contrario, debemos nosotros llegarnos delante del Evangelio cada vez más y más. ¿Por qué? Porque así como a través de otros discípulos nosotros hemos aprendido el Evangelio, Dios ha puesto para que otras personas, desde nuestro testimonio, nuestra manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, otros también conozcan el Evangelio. Y así nos vamos perfeccionando, es decir, vamos como subiendo unas escalas, cada vez más y más acercándonos a Cristo Jesús. Y volvamos a leerlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la edificación de cada una de las personas, de cada uno de los creyentes. Para eso fueron puestos estos ministerios, para eso fueron puestos y creados y dados algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, todo esto, otros pastores. ¿Para qué? Para que la iglesia esté dotada de las herramientas, de tal manera que tengamos lo suficiente para crecer en el conocimiento de la verdad. Y ese es el propósito. Ese es el propósito que tenemos nosotros a través de este conocimiento bíblico, ir alcanzando esa madurez espiritual. Es allí donde debemos de centrar nuestra vida para buscar honrar cada vez más y de una mejor manera a nuestro Señor. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Claro, cuando miramos en las iglesias, hay unos que por la gracia y la misericordia del Señor pueden tener mayor conocimiento. Otros podemos tener un conocimiento no tan alto. Y otros que acaban de llegar apenas están iniciándose en el Evangelio.
Pues todo esto está dado para que todos participemos y nos vamos llegando a la unidad de la fe, que todos tengamos una misma fe, que todos comprendamos las escrituras y que todos nos comprometamos en participar en la obra de Cristo. Hacia allá nos invita el Señor y hacia allá está la responsabilidad de la que hablamos ahora individualmente, de comprometernos con la obra de Jesucristo en el lugar que nos encontremos. Somos testigos de la verdad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para poder alcanzar esto, ¿cuántos días tenemos que comprometernos? Todos. Todos los que el Señor haya determinado para nosotros. Unos quizás 30 años, otros quizás 50, otros 90, otros 100. Yo no sé si alguno, el Señor habrá determinado 100, 110, no sé cuánto. Pero lo importante no es el número de días y de años. Lo importante es que cada día estemos comprometidos con lo que el Señor ha mandado. Y es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto es una participación en nuestros hogares, para que todos los de nuestra casa alcancemos esa unidad de la fe, para que todos comprendamos las escrituras, el conocimiento del Hijo de Dios, de su obra, de todo lo que Él hace, de su misericordia, de su poder, de su soberanía, de su deidad, porque Jesucristo es Dios. ¿Quién es Él? Un varón perfecto. Y lo que nos dice es que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, cuando nos presentemos delante de Él, estemos nosotros gozosos de haber participado en su obra. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Muy importante. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros verdaderamente tenemos ese conocimiento y llegamos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, vamos a estar firmes. Ya no vamos a ser tan fácilmente engañados. Ya no vamos a ser engañados ni vamos a ser fluctuantes en nuestra fe. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando una persona no está cimentada, su fe en las escrituras, si su fe no está cimentada en el Evangelio, en la Biblia, entonces simplemente escucha mensajes y ese mensaje lo valora conforme a su intelecto y dice, sí, esto es lo que yo necesito. Pero resulta que más adelante escucha otro que quizás está en contra de este, pero dice, no, este va más profundo, ya me voy con este. Y llega un tercero y le invita, lo anima con sus estratagemas, con sus artimañas del error, lo seduce. Pero como no está cimentado en la verdad, fácilmente pasa de un lado a otro, por eso es fluctuante, por eso es llevado como el viento de un lado para otro. Nosotros a través de la Biblia y solamente a través de la Biblia es que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, en la salvación conforme a la Biblia, en lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos todos de conocer, comprender y guardar en nuestro corazón, que es por la santa palabra del Señor. Y que para poder librarnos de ese engaño que emplean las astucias, con astucias las artimañas del error, ¿cómo lo hacemos? Porque conocemos la Biblia. Porque nos congregamos y como ya todos vamos teniendo una misma estatura espiritual, unos a otros podemos aconsejarnos, unos a otros podemos guiarnos, unos a otros podemos ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Versículo 15. Sino que lo contrario a esas artimañas o a ese ser fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Siguiendo la verdad es que la Biblia. Tenemos el Espíritu de Dios que es nuestro Maestro perfecto, por excelencia. Es disponernos verdaderamente. No nos quedemos solamente con lo que escuchamos en una predicación cada semana o cada 15 días o cada mes, no. Cada uno de nosotros debemos de comprometernos con la lectura bíblica, con el estudio de la Biblia,
Es allí donde vamos a seguir la verdad en amor a la palabra, en amor y gratitud a Dios, en amor a la salvación que Él nos ha dado. Y con esto crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo Jesús. Versículo 16. ¿De quién? Hablando de Cristo Jesús. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De Cristo Jesús, todos estamos unidos a Él, pero todos somos parte importante del cuerpo de Cristo. Por eso hablaba de la unidad, un mismo Dios, un mismo Señor, un solo Señor, una misma fe, una sola fe. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera vamos a estar unidos desde la posición que el Señor, con el don que nos haya puesto a cada uno de nosotros, lo vamos uniendo, el don de uno más el del otro más el de el otro, y de esta manera vamos trabajando unidos para el reino de Dios. De esta manera entonces vamos nosotros alcanzando esa madurez espiritual, comprendamos que nosotros no lo sabemos todo, dependemos del Espíritu de Dios. Y Dios en su soberanía determinó que debemos acompañarnos como comunidad, como iglesia, como familia cristiana. Y es allí donde debemos de prestar nosotros mucha atención. Y vamos mirando entonces para concluir el día de hoy lo que el Señor nos ha entregado. Y lo que debemos saber entonces es que todos tenemos un llamado santo. No es un llamado de una persona a otra persona, sino un llamado divino, un llamado de aquel todopoderoso que quiso que viniéramos delante de Él. Debemos de tener nosotros mucho cuidado con dejarnos adormecer en nuestra fe. No pensemos que ya es suficiente, que yo ya no necesito la congregación, que yo ya no necesito estudiar la Biblia, que yo ya no necesito orar. Dios sabe que yo creo en Él. Dios sabe que yo creo que la salvación mía es a través de Cristo Jesús. No, es importante que estemos nosotros motivados y dispuestos a servirle al Señor a través de lo que hacemos en el día a día. Recordemos también entonces lo importante y lo que significa que cada uno de nosotros vivamos para el Señor. ¿Y cómo vivimos para el Señor? Conociendo cuál es su voluntad y poniéndolo en práctica. Poniendo en práctica todo aquello que Él nos mandó, todo aquello que Él puso, sometiéndonos a Él en una misma fe, porque hay un solo Señor. Y recordemos, cuando decimos Señor es que Él es absolutamente soberano, que Él es todo amo y Señor sobre nuestras vidas, que no dependemos nosotros de nosotros mismos, sino que dependemos de nuestro Dios y que a Él le debemos servir, a Él siempre viviendo en verdad. Nuestra conducta debe reflejar nuestra fe. Nuestra fe se debe reflejar en lo que hacemos en el día a día. No separemos eso, no separemos la fe de la conducta. Y esa conducta se manifiesta en el amor a los demás, con paciencia, como dice la Santa Palabra de Dios, con humildad, con mansedumbre, en un amor verdadero. Y el amor verdadero se nos está mandado ¿para qué? Para enseñarle a las otras personas, para darle gratuitamente a las otras personas el conocimiento de la verdad. No para que ellos hagan nuestra voluntad, sino para que ellos aprendan también a hacer la voluntad de nuestro Dios. Eso puede traernos dificultades, pero el Señor nos manda ¿a qué? A que tengamos ese vínculo de la paz. Y ese vínculo de la paz se da solamente cuando todos estamos unidos al Señor. Y de esta manera vamos creciendo unos por otros, alcanzando la madurez espiritual. Amén y amén.